Sí. Ahora. Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Reanudamos esta jornada ahora con la mesa de debate en la que, como muy bien ha expuesto el presidente del Parlamento, pues vamos a tener la oportunidad, yo diría oportunidad de oro, de escuchar de primera mano a los máximos representantes de las organizaciones agrarias más importantes de España y de Andalucía. Y, además, tenemos la oportunidad de escucharlos una vez que hemos oído también de primera mano pues, la posición del Gobierno andaluz, de voz de su consejero de Agricultura y Medio Ambiente, de Luis Planas, que nos ha expuesto perfectamente y nos ha situado perfectamente en el tema y en cuanto al posicionamiento del Gobierno andaluz, como un Gobierno que tiene muchísimo que decir, evidentemente, en esta Europa de las regiones y en una comunidad autónoma que, como él mismo ha dicho, por su peso específico, por los datos, por las cifras, pues tiene mucho que decir a la hora de afrontar esta reforma de la política agrícola común. Y, además, lo hacemos también cuando, dentro de unos minutos, de una hora, pues vamos también a poder escuchar de primera mano la opinión del Gobierno de España, que también tiene mucho que decir y lo vamos a hacer precisamente de la voz de su ministro, del señor Arias Cañete. Por tanto, tenemos una oportunidad, como digo, muy interesante, muy importante de escuchar ahora lo que tienen que decir los máximos representantes de las organizaciones agrarias. Les quiero advertir que vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Se lo advierto a los tres ponentes, miembros de esta mesa, a la que tengo el honor de moderar esta tarde, porque evidentemente es muy importante lo que tienen que decir, tienen muchísimo que aportar, pero quizás también es muy importante lo que todos ustedes tengan que preguntarle a ellos. Normalmente es tan importante como lo que van a decir los ponentes, y más en un tema como el de la agricultura. Lo sabe bien una almeriense como la que le habla. Por tanto, sin más prolegómenos, sí les digo que el tiempo estimado para cada uno de nuestros ponentes va a ser de 15 minutos. Voy a ser bastante estricta. Y después vamos a dar paso, evidentemente, a todas sus preguntas. Intentaremos que todas sean formuladas y, en caso de que sean demasiadas, pues las intentaremos refundir para que ninguna se quede sin responder. Sin más prolegómenos, vamos a seguir el orden establecido en el díptico, en el orden que tienen ustedes, y, por tanto, el primer interviniente en esta mesa va a ser don Miguel López Sierra, que, como todos ustedes saben, pues es el secretario general de la COA en Andalucía. Poco hay que decir para hacer su presentación, porque lo conocen bastante en el mundo de la agricultura, en el mundo de la representación de la agricultura en toda España, ¿no? Empezó hace ya bastante tiempo en esa organización, en la COA. En concreto, si no me falla la memoria, en el año 85 ya estaba formando parte de la COA a nivel provincial, en Cádiz, y desde entonces pues ha asumido muy diversas responsabilidades, tanto a nivel provincial, después regional, después nacional, y nuevamente ha vuelto a Andalucía con más fuerza, ¿no?, para defender los intereses de la agricultura en Andalucía en este momento crucial de la reforma de la PAC. Sin más prolegómenos, pues le dejo a todos ustedes con don Miguel. Bueno, bien, buenas tardes, muchas gracias. Y decir que, bueno, estamos en el ámbito del Parlamento. La política agraria comunitaria, como bien decía el consejero, se puso en marcha en el año 62 y, desgraciadamente, nosotros llegamos a la política agraria comunitaria 20 años tarde, ¿verdad? Porque se atravesó una dictadura y hoy creo que estamos en un buen sitio para decir que la dictadura, evidentemente, no son las mejores fórmulas de gobierno para los pueblos. Para mí es un honor estar aquí esta tarde y más en el recinto del Parlamento. Decir que, bajo nuestro punto de vista, estamos en una situación muy delicada, muy comprometida, donde lo vamos a pasar muy mal y donde no estamos viendo los mimbres políticos y sociales que necesitamos para salir de esta situación.
Voy a empezar por alguna pregunta de las del final y me voy a explicar con claridad, o lo voy a intentar, de las que se han hecho aquí, que el consejero ha salido pues un poco sin pisar los charcos. Los transgénicos. Nosotros no estamos en contra de la biotecnología, ¿de acuerdo? Pero lo podemos aplicar en cultivos industriales o lo podemos aplicar en cultivos como el maíz, por poner un ejemplo. La producción final de maíz vale 12 millones de euros en Andalucía. Estamos exportando más de 6.000 millones de euros fuera de las fronteras andaluzas. Y los consumidores europeos no quieren ni oír hablar de los transgénicos. Me parece que es un argumento suficiente como para no discutir mucho más. Cuando lo demanden los mercados, ahí estaremos. Y si hay que seguir investigando, yo soy de los que estoy a favor de que evidentemente se siga investigando, no estoy en contra, y lo digo con toda claridad. Y una vez dicho esto, evidentemente estamos en un contexto de crisis global, económica, financiera, pero también alimentaria, que en ocasiones no se nota, pero llega en momentos y hay que decir que eso también es una espada de Damocles que está ahí. Estamos en una situación de volatilidad de los precios, desde regulación de los mercados, imposibilidades de controlarlo, y yo diría que una dependencia excesiva ya de las importaciones y en muchas ocasiones con riesgo a desabastecimiento. En el azúcar hemos tenido un ejemplo y un episodio este año atrás sin ir más lejos. Estamos perdiendo renta, nos situamos con renta muy por debajo de los años 90, estamos perdiendo empleo en el sector y evidentemente hay que tener en cuenta que si en un año como por ejemplo poner de referencia año de reforma, año 2011, se nos cae la renta un 6% en términos constantes y estamos en estos momentos un 23% por debajo con la referencia al año 90, me parece que es algo grave. Las perspectivas financieras, el consejero lo ha dicho antes, yo no voy a entretenerme aquí, es verdad, es la primera vez que ha bajado el presupuesto, lo que pasa es que hay que explicarse bien porque no sabe, yo no sé cómo algunos dicen que hemos ganado dinero encima, ¿no? Es decir, no, cuando termine el periodo habremos perdido un 14%, no digo que en este caso haya sido el consejero, para el consejero tengo otra aquí ahora. Estamos en una situación de recorte y de desacoplamiento de las ayudas. Vamos a ver, la reforma del 2003 ha traído unas consecuencias nefastas para nuestro sistema productivo. Y además ha procurado el que perdamos la legitimidad frente a la sociedad en el cobro de las ayudas. No podemos hablar solo de ayudas, hay que hablar de mercado, hay que hablar de acuerdos con países terceros, hay que hablar de todo en términos general. Como hablemos de ayuda, estamos muertos. Y desde luego no podemos hablar, consejero, y te lo tengo que decir abiertamente de una manera muy sincera y muy clara, del valor de la ayuda o del derecho, en este caso. Porque nosotros es verdad lo que dice, que tenemos un valor de 434 euros de media. En Extremadura, voy a poner este ejemplo, 222, en Aragón 287, en Castilla y León 212. Pero nosotros tenemos un importe por perceptor de 5.400 euros, en Extremadura 5.800, casi 900, en Aragón 7.000 y pico, en Castilla y León casi 9.000. Es decir, que tenemos las rentas más bajas de este país porque tenemos el modelo social más importante de este país y de toda la Unión Europea. Y por eso no podemos hablar del derecho y del valor de la hectárea o de la superficie como si todos fuéramos homogéneos, porque nuestra producción es muy diversa y tiene unas características muy diferentes. Y la política agraria se ha configurado con un carácter vertical, sector a sector, con unas determinadas medidas de mercado acompañadas de un sistema de ayuda que no tiene nada que ver un sector con otro. Por lo tanto, preparar un traje para lo mismo es como pretender que ella me pasa a mí la chaqueta y que me la coloque yo, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, quiero decir, podemos seguir en la línea de recortar, de desacoplar las ayudas, de perder la orientación de donde venimos. El valor de la ayuda, el valor del derecho, tiene un origen en la producción. Y eso está ligado directamente a la actividad económica y al empleo. Por lo tanto, no perdamos ese origen, porque si perdemos ese origen nos volveremos locos, no sabremos cómo estamos aplicando los fondos. ¿Ha habido realmente un recorte en los presupuestos de la Unión Europea como para aplicar este desaguisado que se pretende aplicar? Nosotros pensamos que no, sencillamente no. Es decir, lo que hace falta es aplicar los fondos bien y con los mecanismos y las medidas que sean necesarias para que se ajuste al sistema productivo, que, como he dicho antes, es muy diverso.
Y me voy a explicar. Veréis, el algodón, por ejemplo, se ha desacoplado un 65% y un 35% sigue acoplado. Hoy por hoy, la parte acoplada pues prácticamente se va a mantener. Bien, hemos perdido, de 27 desmotadoras nos hemos quedado de 29, perdón, en 7. Hemos perdido pues, una parte fundamental de la superficie, casi el 50%, estamos en 48.000 hectáreas, aunque seguimos manteniendo la producción en 70, pero la ayuda desacoplada de la reforma del 2003 nos la quieren limpiar entera, que esos son casi 1.500 euros por hectárea. ¿Esto qué significa? Que no sabremos si podremos mantener la producción o no, pero lo que está claro es que no va a haber algodón para transformar y no se va a generar empleo. Nos vamos a cargar la industria y nos vamos a cargar la localización de esa producción en el territorio. Y esa producción, ligada a otras tan sociales como el olivar, etcétera, etcétera, son extremadamente importantes para Andalucía. Entonces, una vez dicho esto, para nosotros, evidentemente, la propuesta que se hace en estos momentos desde la Unión Europea está hecha para las producciones continentales. A los cereales no le va a pasar absolutamente nada, a la leche tampoco, porque además están todos los días con el parche de la leche corriendo para arriba y para abajo y ajustándola a las necesidades del centro de Europa. Y tampoco le va a pasar nada al azúcar. A nosotros ya nos han quitado un 80% de la producción. Hemos cerrado 3 fábricas, hemos perdido el 80% del empleo y de la actividad económica. Y además nos coincide en territorio, en este caso de producción, que es zona de regadío y coincide con el algodón. ¿A dónde nos vamos a marchar? ¿Qué es lo que quiere hacer Europa con nosotros? ¿Por qué nos quiere establecer sistemas que en definitiva no somos capaces de mantener los sectores económicos, que para nosotros eso significa riqueza y empleo, bienestar social, fijar población al territorio? Que tenemos el 70% de la población de Andalucía viviendo en el medio rural, fijada precisamente por la actividad económica como primera actividad, la agricultura y la ganadería. Pues evidentemente eso es imposible de sostener con los mecanismos que plantea Bruselas. Y no estamos hablando exclusivamente de los recortes, estamos sencillamente por el modelo de ayuda que se quiere aplicar. No tiene nada que ver un cereal con una remolacha, no tiene nada que ver una remolacha con un girasol, no tiene nada que ver un algodón con un olivar, porque son producciones absolutamente diferentes y sectores absolutamente diferentes. Por lo tanto, ¿qué sería importante para Andalucía? Pues que nos dejaran tomar decisiones, que nos dejaran el presupuesto que nos correspondiera. Entendemos que han entrado países nuevos en la Unión Europea, que tienen que recibir fondos, estamos de acuerdo, lo entendemos, pero evidentemente nosotros tenemos que tener capacidad de incidir en las políticas que vamos a aplicar sobre nuestro sistema productivo y, por tanto, tenemos que tener la capacidad de decidir que la única región que, como bien decía antes el consejero, tiene regadío, ha hecho inversiones y de ahí el valor de la ayuda que tiene reconocido, porque tiene un tejido productivo muy importante, muy eficaz, porque nos hemos modernizado, porque hemos invertido, pero evidentemente no cabe duda que tenemos que tomar decisiones para aplicar esos presupuestos, esos fondos, con los mecanismos que más nos convengan a esos sectores y, en definitiva, convertir eso en el mayor valor añadido posible. Recibimos, como bien decía el consejero, no llega a 2.000 millones de euros de ayuda. Eso lo convertimos en un valor final de la producción por encima de los 11.000. Eso, transformado y comercializado, aportamos más del 20% al Producto Interior Bruto de Andalucía. Y estamos aportando o hacemos beneficiosa nuestra balanza comercial en torno a casi los 3.700 millones de euros, si la memoria no me falla. Por lo tanto, significa que esa flexibilidad que están reclamando ya algunos estados en el último Consejo de Ministros es imprescindible para que nuestro sistema productivo no se caiga. Y por ir terminando, porque no quiero tampoco abusar más de la cuenta, decir, tenemos un problema, no tenemos precios. Nosotros no quisiéramos estar sujetos a ayudas. En cualquier caso, pensamos que el dinero público tiene que servir siempre para mantener la economía, obviamente, o para potenciarla, mejor dicho, y para generar empleo. No estamos de acuerdo con el asentismo de las ayudas que en algunos casos y en algunos sectores se pueda dar. Nosotros decimos que hay posibilidades de repartir mejor el dinero, de que haya techo. Entendemos que hay que ir hacia un pago acoplado con más porcentaje, porque en definitiva acoplar los pagos a la producción es generar actividad y eso nos parece fundamental. Entendemos que Europa
no hable solo de ayuda en una reforma, porque esta reforma tal cual la quiere aplicar Europa no sería una reforma. Uno interpreta una reforma para mejorar lo que tenemos y esta reforma, en los términos que Europa lo está planteando, es una demolición, porque está contemplando exclusivamente los sectores continentales. Y ya hemos dicho, por activa y por pasiva, que no somos homogéneos. Los sectores ganaderos en nuestra tierra tienen muy poca base territorial. Los sectores ganaderos en Europa tienen base territorial. Por lo tanto, tenemos dificultades a la hora de aplicar las ayudas y lo que no podemos hacer es, en definitiva, cargarnos el sistema productivo. Necesitamos unos mercados que estén estabilizados, yo no voy a decir intervenidos, pero sí ordenados, por favor. Ya está bien, porque esto lo que da origen es a la especulación, a los abusos, a destrozar los precios en origen y después rentabilizarlos en destinos, ¿no? También hay una cuestión que nos parece fundamental y es el tema de la cadena agroalimentaria. Hay que equilibrar la capacidad de negociación. El sector agrario tiene que tener la misma capacidad que el sector de la distribución. Y no puede ser lo que está ocurriendo y encima con una agencia de la competencia que es un tribunal político y que nos está pegando caña por un tubo. Esto no es quien lo entienda, hombre. Y además nos están saqueando todos los días los bolsillos y nos tenemos que quedar cruzados de brazos y no podemos hablar. Es decir, es que yo hago unas declaraciones públicas diciendo que no sé qué, que no sé cuánto y que esto es el destrozar el sector y que esto va a subir los precios y pasado mañana estoy en los juzgados y me están machacando. Es decir, quiero poner esto simple para que se entienda, ¿no? Entonces, y como he visto que tenemos muchos alumnos de la universidad y espero que este lenguaje lo entiendan algo mejor, pues sencillamente nos tienen maniatados y no podemos decir lo que realmente hay detrás, porque encima vienen los juzgados. Con esto lo que trato de decir es que no se puede llevar la agricultura al mercado sin darle mecanismos para que se pueda defender. Necesitamos un proceso democrático de negociación y además con transparencia, incluso donde estén presentes también los propios consumidores. Y ejemplos claros hay, productos de tantísima calidad como la leche o como el aceite y que se estén utilizando, en definitiva, como productos para fijar consumidores, con una estrategia o con otra, bien sea con marcas blancas o sean como productos reclamo, haciendo ofertas, etcétera. Eso es denigrar la calidad del producto y despreciar el esfuerzo que han hecho los agricultores y ganaderos a la hora de producirlo. Y bueno, por ir terminando, ¿no? Decir que para nosotros el sector agrario no es algo que se pueda sustituir en nuestro territorio, en términos económicos, en términos de empleo y en términos de gestión del territorio. Y decir de una manera muy clara que la PAC tiene que redistribuir los recursos y se pueden hacer, se puede hablar de políticas de tope, se puede hablar, como están haciendo los franceses, de primar las primeras hectáreas para consolidar unas rentas sociales más importantes. Hay que tener en cuenta las particularidades y las peculiaridades de los territorios. Nosotros estamos en un territorio que tiene regadío y si estamos en Europa y somos europeos se tiene que considerar porque ahí hay mucha inversión hecha, muchísimo dinero que hay que amortizarlo y pagarlo en estos próximos años. Y en definitiva, pues decir que tenemos que tener la capacidad política como territorio, como región y social de fijar este modelo agrario de redistribución de la riqueza y de fijación de la población, que no es igual en Europa. Y en este sentido, pues decir que las ayudas públicas, al menos para nosotros, pues tienen que fortalecer el tejido productivo, tienen que servir para ordenar los mercados, tienen que evitar la especulación, tienen que garantizar, en definitiva, la alimentación, que ese es el papel de un agricultor y un ganadero en la función pública. Y decir clarísimamente que tienen que seguir sirviendo para generar riqueza y empleo, gestión del territorio y bienes públicos. Y si no es así, no tiene sentido que venga dinero público alguno. No tiene sentido. Y, por tanto, esperemos que seamos capaces de desmantelar de alguna manera la barbaridad que han parido en algunos despachos en Bruselas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Desde luego queremos agradecerte, yo en nombre de la mesa, dos cuestiones especialmente, que te hayas ajustado escrupulosamente a los 15 minutos, lo he cronometrado y estrictamente 15 minutos, y también otra cuestión, y es la pasión con la que ha expuesto su argumento. Desde luego
es importante siempre defender los argumentos con esa pasión, ¿no? Ha hablado de los estudiantes universitarios que nos acompañan, ¿no? Uno de nuestros profesores más importantes suele decir que somos lo que soñamos, así que es importante que tengamos esos sueños y que defendamos nuestros sueños con esa pasión, ¿no? Para que se puedan ir consiguiendo los objetivos. Seguro que nuestro consejero ha tomado buena nota, igual que hará con nuestro siguiente interviniente, que es don Ricardo Serra Arias. Como todos ustedes saben perfectamente, es el presidente de Asaja en Andalucía. Tiene tras de sí una vasta experiencia también en el mundo de la representación agrícola, especialmente en el tema en su organización, en Asaja. Voy a resumir muchísimo, porque si no ocuparía sus 15 minutos, así que le resumiré diciendo que desde el año 96 ya ocupaba la responsabilidad en Asaja aquí en la provincia de Sevilla y que también ha liderado la organización en Andalucía prácticamente desde la misma fecha. Es vicepresidente nacional de Asaja, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla y en este momento, según tengo yo aquí, ostenta también la presidencia de la Asociación Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Así que, sin más prolegómenos, suya la palabra. Bien, muchas gracias. Yo empezaré por felicitarme porque es la primera vez que lo veo que cumple estrictamente el horario, o sea que bienvenido sea. Bien, gracias también. Yo me uno a las felicitaciones también para el Parlamento por la organización de esta jornada. Mi felicitación también al consejero, su agradecimiento porque esté aquí entre nosotros, escuchándonos, su agradecimiento por la ponencia y también decir que en un momento como este, de extraordinaria dificultad para todo el sector agrario, es bastante bueno y positivo, y no creo que lo entiendan ustedes como una loa innecesaria, que tengamos tanto al frente del Gobierno nacional como al frente del Gobierno autonómico personas que conocen bien el paño de Bruselas, bien conocen la agricultura y bien los mecanismos, porque evidentemente nos va mucho en ello y es muy importante. Por lo tanto, no quiero dejar eso atrás, ¿no? En mi intervención quiero decir, ahora, en la dificultad en el momento en el que vivimos, lo importante es lo que nos une. Y eso lo sabe bien el consejero, que ha patrocinado que hagamos acuerdos, las tres organizaciones agrarias, junto con las cooperativas y con la Consejería de Agricultura, de una posición común. De todas las cosas que ha dicho Miguel, que ustedes comprenderán, no estoy de acuerdo con todas ellas, pero me tengo que centrar justamente en lo que nos une. La segunda cosa que quería decir es que tenemos que intentar, justo para ayudar, no repetirnos y también considerar a quién se dirigen las jornadas. No le voy a decir nada nuevo al consejero que me está escuchando, evidentemente, y él sabe bastante bien mi posición. Por lo tanto, entiendan ustedes que me quiero dirigir mucho más a los alumnos que hay, que sois los que el día de mañana pues seréis los que lideraréis distintos grupos de presión o del conocimiento, o estaréis en sitios donde crearéis opinión, y espero que no tengáis que iros por ahí como la mayoría de la gente de hoy porque haya pasado la desgracia esta que nos trae, que por cierto nos la trajo el dogma aquel inapelable de que los mercados se regulan solos, bajo ese auspicio fue al que se desmontó una parte importantísima de lo que se conocimos cuando entramos la famosa política agraria común. Como los mercados se regulaban solos, pues había que desmontar todo aquello. La desgracia que hemos comprobado de manera bastante dura es que los mercados no siempre se regulan solos y así estamos como estamos. Digo que entonces quería dirigir un poco mis palabras a vosotros, que sois los que el día de mañana tomaréis las riendas de donde muchos de nosotros estamos ahora, ¿no? Primero decir que la reforma de la PAC es en este instante innecesaria e inoportuna. Decía no sé qué santo que en tiempos de crisis no es bueno hacer mudanzas. Yo creo que el tiempo de crisis evidentemente lo tenemos y meterse en una reforma ahora es realmente un contrasentido, sobre todo porque no para nada bueno, y la posición de partida, como muy bien ha dicho Miguel, no nos traerá evidentemente nada bueno. Pero yo quería centrarme en algo que creo que es necesario e importante. ¿Es necesaria una política agraria común? O más bien, ¿qué ocurriría si no la hubiera? Porque un poco me da la sensación de que la gente que está muy ausente de esto y dice, bueno, ¿para qué queremos una política agraria común? ¿La necesitamos? ¿Cuál sería el coste? ¿Cuál es el coste? Lo sabemos en términos económicos, no lo sabemos muchas veces en términos sociales. ¿Cuál es el coste de una no política agraria común? ¿Cuál es el coste de una no PAC? Y entonces tenemos que hablar en términos de distinto orden. Primero, en orden general, el incremento de la demanda. Como tengo tiempo muy limitado, tengo que ir rápido y hacerlo corto. En 2030 seremos 9.000 millones de personas en el mundo. Esas 9.000 millones de personas, evidentemente, producirán
un incremento importante de la demanda del consumo, porque son más personas, pero es que además será un incremento mayor que eso por el solo hecho de que se cambian los usos y costumbres. Para decirlo de una manera gráfica y corta, un chino comiendo pollo necesita 5 veces la superficie de un chino comiendo arroz, que es lo que comían hasta hace 3 días. Por lo tanto, el incremento de la demanda se va a producir de manera muy importante. Y esperemos también que las zonas subdesarrolladas, donde el hambre es el diario, dejen de serlo. Tengamos esa esperanza, por lo cual aún más un incremento de la demanda. ¿Cómo podemos incrementar la oferta? ¿Más superficie en producción? Bueno, es bastante complicado, muy limitadamente. ¿Mejores rendimientos en zonas subdesarrolladas? Sí, pero limitadamente. ¿Mejor rendimiento por mejoras genéticas? Ahí está algunos de los puntos donde no estoy de acuerdo con Miguel. Yo creo que los productos genéticamente modificados son la gran revolución pendiente del mundo desarrollado, y lo veremos, como lo fue la informática, como lo fue el mundo industrial. Pero como no es para hoy y es un discurso y un debate largo, quiero pasar solamente enunciándolo por ahí. El segundo argumento de por qué hace falta una política agraria en Europa, por una cuestión meramente estratégica. En ese mundo de una demanda creciente no podemos permitirnos el lujo de depender de terceros. ¿Qué sería de Europa dependiendo de los cereales de Sudamérica o de Norteamérica o para su alimentación de terceros? Estratégicamente no podemos permitirnos ese lujo. Sería un disparate descomunal. Existe también otra necesidad, la necesidad medioambiental. La Europa que hoy conocemos es una Europa absolutamente transformada por la acción del hombre. Necesita el mantenimiento. El ejemplo quizás más gráfico, entendible para todos nosotros, son las dehesas. Las dehesas una dehesa no es concebible sin el mantenimiento de una actividad ganadera o silvocultural, o como no sé cómo se llama la palabra, está tan complicada que han dado en sacar. La dehesa es el bosque mediterráneo transformado por la acción del hombre. La dehesa, sin la ganadería, sin la acción del hombre, arde, se pierde, dura años, no más. Miles de años se van al traste. Siempre se ha dicho, las ovejas son los bomberos del monte. ¿Por qué? Pues porque pastorean, porque mantienen el sistema, porque la acción de la gente que están allí consigue de alguna manera que aquello esté mantenido como lleva miles de años manteniéndose. Ese sería el argumento de la necesidad de una política agraria de un carácter medioambiental. Y finalmente, uno que tampoco es menor, una necesidad social. El 55% de la población andaluza vive en el medio rural. Antes se ha dado otro número, también depende un poco de lo que consideremos rural o no rural. Las macrociudades, los macropueblos pueden ser ciudades o no, pero vamos, una parte importantísima. En esas zonas rurales, en muchas de esas zonas rurales, sin la actividad agrícola es absolutamente imposible el mantenimiento de una población allí. De hecho, ya está pasando en muchas zonas del centro de España, donde vemos todos los días que se venden pueblos. Ya no se vende una casa en el pueblo, se vende el pueblo entero. ¿Por qué? Pues porque el desmantelamiento del sistema de los últimos años de la PAC ha hecho que la gente emigre al campo. Yo siempre digo, el camino del campo a la ciudad es un camino corto, el camino de la ciudad al campo es larguísimo, y el que vuelve solamente presionado por la miseria y con la intención de volverse lo antes posible. Y esto está ocurriendo. No podemos consentir que se desmonte el sistema rural que tenemos, porque nos llevaría pues a eso, a lo que pasa en países como México, donde hay una capital con 18, 20, un disparate de millones de personas, y el campo, cinturones de miseria alrededor de grandes ciudades. Eso es el motivo medioambiental. Hay otro argumento, además, es la necesidad de la protección de la cadena alimentaria. La presión brutal que se ejerce hoy día sobre la producción agraria puede llegar a provocar enormes problemas. Solamente el 8%, según el estudio estadístico, y yo creo que es menos, del valor de lo que los ciudadanos pagan al final de los lineales llega al agricultor. Hoy, por poner un número, se están vendiendo naranjas en la Vega de Guadalquivir, y lo digo porque soy productor, a menos de 20 pesetas, de las antiguas 20 pesetas. Vayan a cualquier sitio a ver cuánto cuesta un kilo de naranja. No se puede seguir manteniendo calidad y dar garantía alimentaria con esta situación. Esto tenemos que tenerlo todo claro, porque todos, no solamente, primero perderemos a los agricultores, después perderán los ciudadanos, que no tendrán ni la garantía de la calidad ni la garantía del suministro. Estamos acostumbrados a ir y que te haya de todo. Eso, ¿cómo voy de tiempo? Eso es algo a lo que nos hemos acostumbrado, pero que tenemos que pensar cuál es la condición o la condición necesaria para que esto siga ocurriendo. Hay que reequilibrar esa cadena. Tenemos que tener en ese juego del reparto
algo que permita a los agricultores ser partícipes de la negociación. Hoy los precios agrarios no se negocian, se imponen. Y eso creo que nadie, ni siquiera muchos de los que están aquí, vamos, nadie podrá decirme lo contrario. Dicho esto, intentando hacerles llegar a ustedes por qué es necesaria una PAC, también se pueden hacer miles de referencias, por ejemplo, que ya se han dicho antes. No es un hecho aislado que hay una PAC en Europa, la hay con otro nombre en Estados Unidos, la hay en Japón, por supuesto la hay en Suiza, la hay de una manera más subterránea en Canadá, incluso en Brasil, hay una protección de una manera a otra de los cultivos. Porque aquí hay una cosa muy sencilla en el tema de Europa. Nosotros cumplimos una serie de reglas y obligaciones que no cumplen quienes compiten con nosotros. Un poco más abajo, 14 kilómetros, como decía el consejero. Cuando pedimos en los acuerdos con países terceros, una de las cosas que pedimos siempre es unas reglas ecuánimes. O sea, cumplan estos señores lo que cumplimos nosotros en garantía sanitaria, en utilización de fitosanitarios, en cuestiones de derecho laboral, en todo lo demás. En fin, un poco para ir resumiendo. Es absolutamente imprescindible para Europa una PAC. Es imprescindible no solamente para los agricultores, es imprescindible para el sistema, para el mantenimiento del sistema rural, para el mantenimiento incluso para los intereses incluso de la población que no vive en el sistema rural, que vive en la ciudad. Y sin embargo, y ya voy terminando un poco, ante el reto que tenemos, la PAC, el planeamiento o la posición de partida de lo que está ahora mismo, el debate que tenemos, simplemente es un paso más adelante al desmantelamiento de un sistema desde el año 86, donde nosotros engañados entramos y al día siguiente de entrar en ese club maravilloso que era Europa nos dijeron que había que cambiarlo todo. Y desde entonces vamos reforma tras reforma, no ha terminado una reforma cuando empieza otra. Y este es un paso más, y espero que no sea el definitivo, para el desmantelamiento de un sistema que ha permitido la Europa rural que hoy todos conocemos. Por eso, y termino con las palabras con las que un poco me empezaba, es hoy, por encima de nuestras diferencias, las que podamos tener yo con el consejero, o con Miguel, o con Agustín, que las tenemos, o con el ministro, que vendrá después, por eso es por lo que es tan importante que tengamos una posición unida, porque es mucho más la batalla de lo que nos une que las cosas que, de alguna manera, que siempre las habrá, nos separan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. También quiero agradecerte que te hayas ceñido a los tiempos. Me lo estáis poniendo fácil, la verdad. Y en segundo lugar, me gustaría también subrayar el sentido de la oportunidad de que las voces de nuestros máximos representantes en este tema tan importante de la agricultura pues se escuchen unidas, ¿no? Por mucho que hay diferencias, por supuesto, entre las diferentes organizaciones, pues que pongáis el acento en lo que os une en estos momentos tan importantes, tan cruciales, ¿no? En esta, como habéis denominado algunos, inoportuna reforma de la PAC, pero que es ineludible y, por tanto, es importante que las voces en Andalucía pues suenen en el mismo sentido. Y en este momento ya quiero pasar la palabra a nuestro interviniente, a nuestro siguiente interviniente. No quiero decir que es el último interviniente, sino el siguiente, porque es importante también conocer la opinión de la UPA y, en este caso, de la voz también de su máximo representante, de don Agustín Rodríguez, que nos va a hablar en nombre de la UPA y del que ustedes también conocen perfectamente su trayectoria. Tiene también una muy larga trayectoria en el ámbito de la Unión de Pequeños Agricultores, de la UPA, especialmente en Jaén, donde comenzó su andadura desde el año 1993. Y yo quiero subrayar de su trayectoria algo que, bueno, también han dicho los anteriores intervinientes y, por tanto, algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo, y es en que una de sus mayores reivindicaciones en nombre de esa organización pues ha sido la lucha por y la reivindicación de los precios justos, ¿no? Eso que tanto oímos, pero que casi nunca vemos, ¿no? Y vuelvo a insistir en que para un almeriense es bastante sangrante, ¿no? Ver cómo a pocos metros de donde se obtiene una hortaliza en un invernadero con unos métodos totalmente innovadores y en los que además se cumple con toda la normativa. Sin embargo, como digo, anda unos metros, va al supermercado y cuesta pues no sé cuántas veces más
ese mismo producto, ¿no? Y, sin embargo, los agricultores pues, no ven ese resultado en su cuenta de resultados. Por tanto, pienso que esa labor es muy importante que se siga realizando desde la UPA y desde el resto de organizaciones. Y, sin más, te cedo la palabra, Agustín. Muchas gracias y muy buenas tardes. En primer lugar, también agradecer al Parlamento de Andalucía el que hayan contado con nosotros como sector agrario, incluso valorar positivamente por el momento de oportunidad con la reforma de la PAC que se celebren estas jornadas. Y quisiera empezar por lo que se comentaba al final en relación, porque con independencia que cada organización tenemos nuestra posición y en algunas cuestiones hay diferencias, pero si ustedes me lo permiten y como estamos en el Parlamento, yo me voy a atrever a aconsejar que cunda el ejemplo en el sentido que las tres organizaciones siempre en los grandes acuerdos ha habido en mayor medida unidad. Esto es importante. De hecho, tenemos un documento precisamente firmado en Andalucía, lo que son las grandes directrices sobre la reforma de la PAC. Tenemos un documento y una posición firme a nivel nacional en lo que está de actualidad en estos momentos, que es el proyecto de ley de la cadena alimentaria e integración cooperativa, que no voy a entrar aquí, y en definitiva siempre que ha habido reformas importantes, siempre ha habido una posición que nos ha unido firme y que no siempre en el ámbito de la política lo ha habido. Por eso digo que me van a permitir ese atrevimiento, porque precisamente desde el ámbito, desde la política, es como se pueden cambiar las cosas. Para eso se inventó la política en ese sentido. Y yo quisiera, por supuesto no voy a repetir, plantearme como libarero, como andaluz, que estamos en Andalucía, que si esta es la reforma que necesita Andalucía. Esta yo creo que es la gran pregunta, porque cuando vamos por los pueblos, en las asambleas con los agricultores, pues la gente te pregunta de lo suyo y qué va a pasar con esta incertidumbre que tenemos en ese sentido. Pero antes de estar en esto, quiero hacer un primer matiz en relación a los aplausos que se están produciendo al acuerdo presupuestario de la Unión Europea. En el ámbito de la Unión Europea, se ha dicho que por primera vez se ha recortado el presupuesto, pero hay que decir más en el ámbito de la Unión Europea que con independencia que España haya conseguido mantener, veremos finalmente, el cheque. Y es que cuando el presupuesto de toda la Unión Europea, los 950 y tantos mil millones que decía el consejero de Agricultura, se ha recortado en 34.200 millones de euros aproximadamente, varían siempre un poquito las cifras, solo la agricultura se ha recortado en más de 47.000 millones de euros. Por tanto, todo el recorte presupuestario se ha hecho sobre la base de la agricultura. Pero además es que el incremento de políticas como la de exterior, la administración, esto que ahora está de moda, recortar en la administración, pues en Europa se incrementa el presupuesto, o por ejemplo, y en justicia interior, también parte de esto se ha hecho a costa del recorte de la agricultura. Y esto no puede pasar por alto, porque hay que empezar recordando que la única política común que hoy tiene la Unión Europea es la agricultura. Por tanto, si es la única política común que tiene y la que hay unas reglas en teoría comunes para todos, desde luego para nosotros es un fracaso la cumbre en relación al presupuesto, porque no se apuesta por la agricultura con independencia de finalmente si los recursos son más o menos importantes en ese sentido. Dicho esto, en España pues tendremos más o menos, y no vamos a discutir, el ministro ha dicho claramente que prácticamente viene el mismo presupuesto, no vamos a discutir esa cuestión, por lo menos hoy ahí, pero desde luego esto es importante, lo decía el consejero también, son los tres grandes pilares, el paquete de ayudas directas que vienen a complementar, dependiendo que cultive, una parte de la renta, pero desde luego yo en esto estoy de acuerdo con Miguel, con la COA,
de que desde luego nosotros queremos vivir de nuestras producciones, como agricultores en ese sentido, y no estar sometidos a las reformas en ese sentido cada vez que se produzcan en relación al paquete de la ayuda. El segundo son los reglamentos, fundamentalmente los mecanismos, en este caso de mercado. Lo decía la presentadora, nosotros hace tiempo que entendimos que teníamos un gran problema, precios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es que nuestro problema hoy, a partir fundamentalmente de la reforma de la Agenda 2000, es precio. O sea, el sector agrario, los agricultores, nos encontramos que con carácter general no tenemos precios por nuestros productos, no se nos paga. Esto no pasaba en los 90, no pasaba los principios de los 2000, pero ahora pasa. Y por tanto entendemos que hay que hacer una reforma que su objetivo principal vaya a corregir esta situación. Y voy a dar un dato que creo que es importante en ese sentido. Hay un informe de Eurostat que analiza el periodo 95-97, donde al principio de esta etapa, del precio 100 que paga un consumidor europeo por un producto de la agricultura o la ganadería, nosotros recibíamos en torno al 31%. Hoy estamos por debajo del 20%. Y además se nos han incrementado los costes de producción en un 32%. El consumidor no está pagando más, pero ahí el primer gran problema. La gran distribución, ante la ausencia de mecanismos básicos de regulación de mercado, se está quedando con el esfuerzo y el trabajo de los 14 millones de agricultores que decía el consejero que tiene la Unión Europea. Sin precio, evidentemente, es muy difícil seguir adelante en ese sentido. Por tanto, para conseguir precios justos necesitamos mecanismos básicos de regulación de mercado. Pero entrando en el tema de las ayudas, y se puede simplificar un poco el tema y el mensaje para que todo el mundo lo entienda. Y coincido, evidentemente, tanto con Miguel como con Ricardo, que se ha referido también, y es que el presupuesto, en términos de ayuda, desde luego tiene que ir dirigido a mantener la actividad económica, la actividad agraria en el medio rural. No se puede abandonar la senda de la productividad. Evidentemente, se ha dicho antes, la productividad, el empleo, tiene que estar por delante y no puede ser esta locura de Bruselas que pretende abrir las ayudas hacia hectáreas que no van a producir. O sea, podríamos pasar, para que todo el mundo lo entienda, de los aproximadamente 17 millones de hectáreas que hoy cobran las ayudas de la PAC, a lo que decía el consejero, de 38 millones de hectáreas de potencial, de más de 30 millones de hectáreas. ¿Y de dónde han salido todas esas hectáreas? ¿Vamos a pagar ayudas a las hectáreas, a los desiertos de los Monegros o en otras zonas que también las hay en Andalucía? Por tanto, el presupuesto hay que centrarlo hacia una agricultura productiva con un modelo de ayudas que sea y responda a la diversidad de lo que aquí se ha dicho antes, en ese sentido, de la agricultura, para que siga permitiendo, generando, facturando y generando empleo, como se ha hecho en estos últimos años, en estos últimos 20 años. Se ha construido una agricultura, una agroindustria boyante en Andalucía, que hoy exporta a más de 50 países de todo el mundo y que hoy representa un sector absolutamente estratégico en ese sentido. Por tanto, el presupuesto tiene que ir dirigido fundamentalmente a eso. Y dentro de la reforma de la PAC hay mecanismos que permitirían, eso que decía Miguel antes, hacer un traje a medida en relación a la diversidad de la agricultura de Andalucía. Porque efectivamente no es lo mismo pues una hectárea de pastos declarada para cobrar ayudas de la PAC que no tenga carga ganadera, pues que una hectárea de algodón o una hectárea de olivar o otro tipo de cultivo que está generando una cuestión evidentemente muy importante. Por ejemplo, tenemos cultivos de todo tipo. El que entre en cultivos en el sistema, que hasta ahora, por los motivos que serían muy largos, no tengan ayudas y que puedan entrar, eso sería razonable, pero no más allá de esta cuestión, en ese sentido. Por tanto, un presupuesto dirigido hacia un modelo de ayuda
que garantice el seguir manteniendo la población, seguir generando empleo en ese sentido. Y para eso, que representa una parte esencial también de apoyo al campo, está también lo que tienen que ser las reglas de mercado. La llamada la OCM única necesita, evidentemente, puesto que se ha desmantelado prácticamente todos los mecanismos de regulación de mercado en estos últimos años, esto de que el mercado lo arregla todo, pues se necesita como mínimo la excepcionalidad desde el punto de vista de la competencia para con el sector agrario, por una cuestión muy simple y de sentido común. Esto no es una fábrica de tornillos. Además, podemos poner el ejemplo que como hemos pasado en pocos meses de una sequía terrible a precipitaciones que incluso pueden hacer daño, una fábrica de tornillos que los programas le dan botón y te producen 1 millón de tornillos. Aquí no se puede prever si va a haber 1 millón de toneladas de aceite de oliva o va a haber 900.000 toneladas de no sé qué. Por tanto, la excepción en ese sentido que permita, no solo en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, marco normativo, sino cuando estemos en este país, con independencia en los Estados miembros que haya margen, que se puedan desarrollar normas que permitan esa regulación de mercado. Yo lo voy a decir muy claro, lo llevamos defendiendo muchos años este tema. ¿Por qué no? Y no ha costado mucho que políticamente eso se entienda. Queremos mecanismos básicos que nos permitan negociación de precios ligados a los costes medios de producción, aunque solo sea en situaciones de crisis. Necesitamos mecanismos que respondan realmente a todos esos informes que de la cadena de valor se han hecho en los últimos años y que se han hecho en el Parlamento Europeo para corregir el desequilibrio de la cadena de valor. O hay un equilibrio en la cadena de valor o, evidentemente, el sector agrario corre riesgos realmente graves en el sentido de deslocalización de explotaciones. Para seguir siendo líderes en producciones como aceite de oliva, aceituna de mesa, o mantener la actividad económica, y un ejemplo es precisamente, y estamos en la provincia de Sevilla, del Bajo Guadalquivir, con lo que ha hecho en los últimos años de inversiones, desde luego no podemos ir a la locura de decir que el regadío no cuenta. Pues mire usted, el 70% de la producción final agraria depende del regadío. Pues se acaba usted de cargar buena parte de todo el modelo por el que hemos apostado, de toda la inversión y de toda la capacidad productiva. Por tanto, hace falta mecanismos de regulación de mercado. A modo de ejemplo, aquí está pasando lo mismo que ha pasado en el mundo financiero. La desregulación no lleva a ninguna parte, o mejor dicho, sí. La desregulación lleva a las grandes estructuras, que en este caso es la gran distribución, se queden con el esfuerzo de los 14 millones de agricultores de la Unión Europea. Hay que recordar, y hay que poner algunos ejemplos para recordar esto. La distribución en España en aceite de oliva tiene ya, en lo que se denomina como marca blanca, está prácticamente en el 70%. En arroz por encima del 50%. En leche, sencillamente, la van a eliminar en Andalucía, como consecuencia de las políticas coordinadas que hace precisamente o que permite la ausencia de leyes, precisamente, bueno, con el absurdo también de eliminar los cupos de la leche, en definitiva. Por tanto, se trata de poner reglas en el tablero de ajedrez para que, entre comillas, el competidor de enfrente o con el que nosotros tenemos que conveniar los precios, desde luego no se quede con nuestros resultados. Por tanto, y no me voy a extender mucho más, para conseguir precios justos, para garantizar o conseguir un reequilibrio de los precios, recuperar ese 31% de la parte del precio final que paga un consumidor, necesitamos regulaciones básicas de los mercados, pero sobre todo, que realmente es la preocupación del sector en Andalucía, para que este entramado socioeconómico de 300.000 agricultores, de no sé cuántas miles de cooperativas y comunidades de regantes sigan produciendo, manteniendo la población en el medio rural, desde luego necesitamos
políticas y políticos. No nos podemos refugiar detrás de que esto se hace en Bruselas. Hay margen para hacer política en el ámbito nacional. Por supuesto, Bruselas no es Marte, y también en el margen de Andalucía. A nosotros no nos vale simplemente con que nos cuenten cómo va la reforma, cuál es lo que se propone, ni que lo haga el consejero, ni a posteriori que lo haga el ministro de Agricultura. A nosotros lo que nos interesa es que todos esos acuerdos, todas esas negociaciones, todos esos documentos en los que hemos venido trabajando sobre meses sean finalmente una realidad y que tengamos una reforma que garantice eso que en mayor o menor medida hemos coincidido todos, una agroindustria potente, fuerte, de calidad, que exporta a 50 países de todo el mundo para mantener nuestros pueblos, para mantener nuestro empleo y para mantener a nuestras familias. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín. También te agradezco la síntesis que ha hecho de los argumentos para que pudiera dar tiempo en esos escasos 15 minutos. Y, bueno, parece ser que nos están llegando algunas preguntas que nos hacen desde el público. Bueno, algunas van dirigidas a algunos de los intervinientes, otras no, así que os las refiero a todos. La primera va dirigida a Miguel López y hace dos preguntas. En primer lugar, si se ha planteado que se ayude a la producción y no a las grandes extensiones de tierra. Y aclara, la duquesa de Alba cobra PAC por solo tener tierra, no por trabajarla. Y en segundo lugar, se pregunta, ¿qué le parece que el desierto de Tabernas pueda recibir ayuda? Bueno, vamos a ver. ¿Ya contesto? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver. Lo de la duquesa de Alba es muy recurrente, ¿no? Porque tiene fincas en todo el Estado. Y entonces la verdad que la mujer, en vez de dejarle una bolsita de pan todas las mañanas, pues le dejan una talega llena de billetes. Pero no es tampoco el único ejemplo, ni el más importante. Veréis, el 61% de las explotaciones en Andalucía tienen menos de 5 hectáreas. El 6% tiene más de 50. El 6% de las explotaciones, más de 50. El resto, ahí hay un centro que es fundamental. Y también una parte esa, y ya que me ha preguntado por el desierto de Tabernas, me imagino que vendrá de Almería, pues bien conocéis aquella parte de invernadero que prácticamente una explotación bastante profesional, con 3 hectáreas ya es un pedazo de explotación y produce unos volúmenes económicos muy importantes y da un empleo tremendamente importante. La cuestión es que para nosotros esto tiene que estar ligado a la actividad y al empleo. Veréis, el problema que estamos teniendo en estos momentos es que el planteamiento que hace Europa es que todas las hectáreas son iguales. ¿Cómo va a ser igual una hectárea en el desierto de Tabernas que una hectárea en un invernadero, una hectárea en el olivar? Es que no tiene nada que ver. En el desierto de Tabernas no vive nadie. Puede que haya propietario, pero no vive nadie prácticamente. Si nos vamos a los pueblos donde hay olivar, no solo que se vive, sino que vemos todo un segmento de comercio, de talleres, de no sé qué, un sector servicio súper amplio, y esto, por eso el dinero público tiene que servir para fijar actividad y para fijar población al territorio y para gestionar el mismo. Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el ejemplo, es una tremenda barbaridad. Yo, de todas formas, y por concretar, mira, en Andalucía hay 2 sectores o 3 que van a sufrir muchísimo. El olivar, porque tenemos el olivar que tiene un rendimiento muy alto y en el resto de España el rendimiento del olivar por hectárea en producción es mucho más bajo. Nosotros teníamos una ayuda muy alta y si ahora mismo se hace por superficie el reparto, pues significará que el presupuesto de Andalucía puede que vaya a otras regiones, si no se tiene en cuenta la especificidad que tenemos aquí. Nos vamos a otros sectores, el sector del algodón, que es un sector industrial, que tenía un modelo de producción muy industrializado, con acolchamiento de plástico, con mucho producto fitosanitario y tal, que hemos conseguido darle un giro y hacer un cambio en el modelo de producción y que hoy estamos produciendo, fijaros bien, miel de algodón, porque estamos utilizando los fitosanitarios que están respetando hasta los polinizadores.
Es decir, hemos concentrado la industria, nos hemos supermecanizado a tope, estamos intentando por todos los medios aguantar, hemos modernizado, como bien decía Agustín antes, todas las zonas de regadío y con inversiones a pagar en 50 años que tendríamos que seguir, porque si no, bueno, pues vamos a ver, el algodón con la propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa de la comisión no va a dar ni un empleo. Si se quiere considerar que coger pues 4 moñas de algodón, eso es producir, pues ahí estaremos, y si no, nos tendremos que marchar todos. Y el Guadalquivir, el Guadalete y el Barbarte no tienen alternativa sin el algodón, que son las 3 columnas vertebrales de Andalucía. Es decir, este es el planteamiento. Entonces, bueno, esto es una barbaridad. Y yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que no se puede dar dinero público sin medir hasta unos topes. Es decir, yo creo que tiene que haber un tope, el capping que algunos quieren eliminar a nivel comunitario, y en cualquier caso el dinero público tiene que servir para garantizar el interés general y no el especulativo. Muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir a los intervinientes que condensen un poco más las respuestas, porque nos han llegado bastantes preguntas y además todas de gran interés, como irán viendo. Le preguntan a don Ricardo Serra qué consecuencias negativas tiene para los agricultores andaluces el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que ha sido denunciado también por el pueblo saharaui. Lo preguntan desde la Universidad de Sevilla. El primer problema del acuerdo con Marruecos es que ya no se cumplía el anterior. Si encima no se cumple el nuevo, ¿por qué no se cumplía el anterior? Porque cuando pasaba el tiempo descubríamos, los servicios de información estos tan estupendos que tienen, que se habían pasado en la campaña pasada en no sé cuántas mil toneladas. Entonces, nosotros lo que decimos, mire usted, lo primero que hay que hacer es cumplir los acuerdos, en las cantidades, en los calendarios. Eso para empezar. La segunda, ¿qué consecuencias tiene? Pues si nosotros tenemos que cumplir para producir tomates, una serie de condiciones de utilización de una serie de productos, de una cantidad de cuestiones de carácter medioambiental, por supuesto pagar un convenio, pagar unos seguros sociales, pagar una serie de cosas que hacen que nuestro producto sea más caro, y compites en un señor que está 14 kilómetros por abajo, con un señor que no hablamos ya de sueldos, por supuesto no hablamos de productos que pueden o no utilizarse, porque utilizan los que a nosotros nos prohíben. Las reglas de la competencia están absolutamente alteradas. ¿Cómo puede sobrevivir un agricultor con un invernadero en Almería compitiendo con Marruecos en estas condiciones? Entonces, lo primero que decimos, principio de reciprocidad. Si nosotros estamos obligados a tener un sistema muy restrictivo de utilización de fitosanitarios, hombre, el mismo para ellos. Ya no hablamos de las cuestiones de carácter social, porque tenemos que son entendibles y que son imposibles de cumplir, pero por lo menos un horizonte, por lo menos unos mínimos, que los trabajadores de allí tengan no las garantías sociales y laborales que tienen los nuestros de aquí, pero, hombre, por lo menos unos mínimos. Que de alguna manera podamos tener una cierta equidad. Esto es como un partido de fútbol donde las reglas son distintas a cada lado del equipo. Los de enfrente pueden cogerlo con las manos y los del otro lado no. Mire usted, pues evidentemente el resultado es previsible, por mucho Ronaldo que le pongamos al que no puede cogerlo con las manos. Esto es un poco lo que estamos pidiendo. Y sobre todo que además de todo eso, cuando hay un acuerdo, que se cumpla, que no nos digan al año siguiente que el año pasado no se cumplió y además no tenga consecuencias. Muy bien, muchas gracias. Le preguntan a don Agustín cómo es posible que un kilo de naranja den al agricultor 0,12 euros kilo, mientras están en el supermercado a 1,2 euros kilo. ¿Dónde está ese 1000% de subida? ¿No sería más rentable perseguir a los intermediarios? De esta forma, creo que tanto el agricultor como el consumidor ganarían más, además de no tener que hacer necesaria tanta subvención que nos cuesta el dinero a todos. Pues efectivamente, sí, era una de las denuncias que nosotros venimos haciendo históricamente, o sea, ese exceso de márgenes entre lo que se paga a un agricultor, que por cierto no permite ni siquiera los costes de producción, no es posible producir a ese precio, sin embargo el consumidor final está pagando, ¿no? Bueno, pues el poder está concentrado en la cadena de valor en unos pocos, y eso por tanto hay que regularlo para evitar que se produzcan esos abusos. El consumidor, en el caso este concreto, podría pagar menos, el agricultor podría recibir más y el resto de eslabones medios posiblemente podrían, sin duda, el poder mantener la actividad. O hay una recuperación del equilibrio o la situación es desastrosa. O sea, nos vemos, además, en el caso de la naranja, como una campaña
es que ya no es que no tenemos precios, sino que no hay forma de que se lleven ni siquiera la naranja, o otra lo contrario, y sin embargo, bueno, pues vemos esos precios. O sea, hay que ir a una regulación básica en ese sentido, equilibrada, y que permita mantener un sector. Y un sector son todos los eslabones, la producción, la transformación, la industria, el comercio, con un objetivo común, que es el consumidor, presentar el producto de calidad, con garantía y, evidentemente, mantener una cosa que es muy importante en este equilibrio, el poder invertir en I+D. O sea, si no me dejan sitio como productor, si al envasador o al transformador no le dejan sitio, porque ya no es tanto de intermediario, pues difícilmente se puede avanzar también en I+D, en seguir avanzando en esa dirección. La regulación es absolutamente imprescindible. Hay que poner orden, hay que recuperar el orden y el equilibrio en la cadena de valor. Bien, nos piden que resumamos más en las respuestas, pero quería decir algo también, Ricardo. Sí, vamos a ver, aunque esto tiene muchos matices, ¿no? Esto es mucho más complicado, entiendo yo, ¿eh? Y una de las cosas que de verdad está poniendo serios problemas es el sistema de distribución que tenemos, la logística, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces. Esto que voy a contar, y me lo permite 20 segundos, no es una anécdota, es un hecho real. Yo estaba cargando patatas para Alemania y me dice el transportista, mire usted, esto no lo entiendo, yo cargo patatas aquí y voy a Düsseldorf. Llego a Düsseldorf, cargo patatas y vengo aquí. Esto pasa todos los días. Las naranjas se cargan en un pueblo, van a un almacén, del almacén van a un no sé cuánto, del no sé cuánto van a la plataforma, de la plataforma van al supermercado del pueblo. Han hecho 500 kilómetros, se han bajado y se han subido un camión 4 veces. Y todo eso hay que pagarlo, ¿eh? Tenemos que mirar cómo lo hacemos, porque haciéndolo así es imposible, todo el mundo está mal, ¿eh? Entonces, creo que el ciudadano también tiene que aprender a que no le engañen, porque le engañan. Patata lavada de conservación, mentira. Patata lavada de 8 meses de cámara, una porquería de producto que cuando se fríe se queda lacio y negro. El consumidor tiene que exigir patata de aquí, que la hacemos aquí, y se va a Alemania, ¿eh? Es que todo no es una solución fácil. Hay una parte muy importante que tiene que intervenir la ciudadanía, en darse cuenta de cómo son las reglas, y no es todo el precio. Hoy día la venta es por el precio, ¿eh? Todo es el precio. Mientras más barato, más se coloca. Y así estamos, que estamos a 12 céntimos y todos muertos. No es fácil la solución, pero tenemos que pensar muy seriamente también los consumidores cómo arreglamos esto. No se puede seguir como se está. Bueno, yo no sé, nosotros, este es un tema muy complicado, como bien dice Ricardo, yo lo único que puedo decir, nosotros llevamos ya 3 años para 4 trabajando con las organizaciones de consumidores, hemos hecho el IPOS, que se llama, que es un índice de precio en origen y destino, y vamos haciendo un control sobre aproximadamente los 50 productos más consumidos del Estado. Habitualmente productos de temporada, ¿no? Y hay veces que hay unos márgenes que son brutales. Son entendibles, o sea, es imposible. Y hay veces que tenemos superproducciones que no podemos recoger porque no hay precio suficiente en el campo y, sin embargo, los consumidores lo tienen a unos precios inaccesibles. Es decir, esto es inaguantable. Pero es la propia estructura. Cuando estamos pidiendo mecanismos de regulación de mercado, estamos pidiendo esto precisamente. Cuando estamos tratando de que se eviten la especulación, es que no nos fuercen a deteriorar, a denigrar el producto, a bajar a unos precios que son imposibles. Es decir, es todo un cúmulo de circunstancias, ¿no? Entonces, por esto se habla de que los mercados no se pueden regular solos. Hay que poner mecanismos para que los ordenen. Y este es el planteamiento. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Este año resulta de que tenemos el aceite caro porque no hay producción, ¿verdad? ¿No es así? Pues veréis ustedes, hay producción y la tienen algunos guardados y se van a poner las botas, no son precisamente los agricultores, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es, ¿por qué no hay unos stocks estratégicos reservados que le podemos poner un precio mínimo y un precio máximo y no lo tiene por qué pagar nadie, que lo puede hacer el propio sector, y si está el aceite por encima de un precio, obligación de sacar al mercado, y si está por debajo de otro precio, obligación o posibilidad de retirar del mercado? Estos son los temas. Es decir, es querer ordenar esto para que no sufran tanto, por un lado, los agricultores y, sobre todo, los consumidores, que son los que al final le pegan la hostia en el bolsillo. Bien, bueno, pidiendo nuevamente concisión, les voy a plantear 2 preguntas que van relacionadas, van para los 3,
intervinientes y, además, una va relacionada con el consejero y la última la voy a dejar porque va en relación con el ministro y así nos da pie también a ya su intervención. La que va relacionada con la intervención anterior del consejero. Nos plantea uno de los oyentes que le gustaría ser breve y conciso. Dice: ¿la presencia hoy aquí del consejero influye en el enfoque de sus ponencias? ¿Son consecuentes sus palabras con sus acciones? Va dirigido a los tres. ¿Las acciones del consejero o las nuestras? Ya un poco me he perdido. No, la presencia, que si la presencia del consejero... La presencia del consejero, que ha salido un momento, evidentemente no. Yo creo que eso lo puedo decir en nombre de los tres, si me lo permiten. De ninguna manera influye en lo que digamos. Afortunadamente, él está bastante acostumbrado a que seamos un poquito bastante más guerrilleros que hoy, quizás. Y ya no. Lo que pasa es que como estamos de buena sintonía por aquello de que tenemos que estar todos juntos para lo que viene, pero no, evidentemente yo creo que contesto en nombre de todos, si os parece, no creo que ninguno de nosotros se corte, como se dice ahora, por la presencia del consejero, en ningún caso. Afortunadamente tenemos, dentro de lo que cabe, un diálogo bastante fluido para lo bueno y para lo malo. Y, hombre, unos días es más alegre y otros días se tensa, pero eso no de ninguna manera interviene. También preguntaba si son consecuentes sus palabras con sus acciones y también quería contestar. Como creo que la pregunta era también, no sé. Es para los tres, sí. Para los tres. Pero como también después tenemos al ministro, tampoco nos va a influir, aunque también posiblemente sepamos lo que va a decir. No, en ese sentido. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, vamos, no sé si os habéis dado cuenta, pues yo ya le he dicho que, oye, no me hable del valor del derecho y háblame del montón de gente que está comiendo de esos derechos. Porque en renta estamos por debajo del resto. O sea, no, porque tenemos un modelo más social, lo he dicho así de claro, ni más ni menos. Lo segundo, yo, ni el consejero, ni el ministro, ni nadie. Yo estoy aquí, soy agricultor y son los agricultores y ganaderos los que me han puesto aquí. Y si no hago las cosas en condiciones, pues me pegarán un toque y para casa, que allí también se está bien. Y voy a adelantarme a lo que va a decir el ministro. El ministro va a decir que nos hemos traído el mismo dinero que teníamos. Y yo quiero decir que los fondos agrícolas para el periodo nuestro van a caer de un 13 a un 14%, ¿de acuerdo? Diga el ministro lo que diga, porque es imposible cuadrar círculos. O sea, meter más países, recortar el presupuesto y decir que tenemos el mismo dinero. Mire usted, no, eso es imposible. No vaya a tirar tanto del traje, porque esto no es de goma, ¿vale? Entonces, vamos a perder en el periodo un 13. Si hablamos de precio corriente, pues entonces decimos que nos quedamos igual. Pero claro, entonces estamos perdiendo nosotros nuevamente. Entonces hay que decir la verdad, nada más. Si es que es lo normal, si Europa no ha subido el presupuesto y no lo va a subir de aquí al 2020, o lo quitará o hará lo que quiera con él, pero evidentemente no va a subir, por lo tanto, perdemos. Vale, la última ya. Para los tres, muy rápido, porque además me acaban de dar ya el toque definitivo. Pero me parece muy interesante de cara a lo que nos va a decir ahora el ministro. ¿Qué opinan sobre el proyecto que tiene el Ministerio de convocar elecciones para medir la representatividad en el campo? ¿Es necesario? ¿No generará más problemas que soluciones? Por favor, concisión, que... Mira, si es un proceso electoral democrático, con todos los cominitos que necesita este guiso, para adelante. Yo no voy a decir en mi vida que no a un proceso democrático. Si es la chufla que se quiere plantear este ministro, pues se lo puede ir guardando ya en una carpeta porque, vamos, imposible. Bueno. Esto también responde a la pregunta anterior sobre si lo que decimos lo decimos, si está el ministro o no está. Bueno, no ha llegado, pero ustedes se lo van a contar en cuanto llegue. No. Bueno, la verdad es que un poco coincido con Miguel, las elecciones están muy bien, son necesarias. Otra cosa, si el momento en el que es el bueno, porque estamos justamente en la batalla de la reforma de la PAC, justamente cuando se va a plantear, y luego la siguiente pregunta es, ¿elecciones para qué? Ya tenemos las elecciones hechas, bueno, definamos cuál es la consecuencia del reparto de votos en esas elecciones, y yo no lo tengo claro, pero bueno, evidentemente. Sí, quería muy brevemente, porque esta mañana precisamente leía un artículo sobre esta cuestión, que venía a concluir un poco que esto era una estrategia para entretenernos. Pues si el objetivo es entretenernos con el tema de las elecciones en el campo, pues desde luego no lo va a conseguir. Por supuesto, coincido con mis dos compañeros. Y bueno, y el consejero y el ministro va a tener noticias nuestras pronto en la calle, eso ya lo garantizo, vamos, no estamos jugando el papeo, aquí no hay otro. Muy bien, bueno, pues muchas gracias.